La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918, involucrando a las principales potencias mundiales de la época. Fue el primer conflicto bélico de tal magnitud y alcance, marcando un punto de inflexión en la historia de la humanidad y aplicando el tono para los eventos que siguieron en el siglo XX. Las causas inmediatas del conflicto incluyen la rivalidad entre las potencias europeas, la carrera armamentística y el sistema de alianzas que se había desarrollado en las décadas anteriores. El asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia, en junio de 1914, fue el evento que desencadenó la guerra. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano se aliaron en el bando de las potencias centrales, mientras que Gran Bretaña, Francia y Rusia formaron la Triple Entente en el bando de los aliados. Italia se unió a los aliados en 1915, después de cambiar de bando. Otros países, incluyendo a los Estados Unidos, se unieron más tarde en el conflicto. El comienzo de la guerra fue marcado por la invasión alemana de Bélgica y Francia. Los aliados, liderados por Francia y Gran Bretaña, lucharon para detener el avance alemán. La guerra se estancó rápidamente en una guerra de trincheras en la que ambos bandos se encontraron incapaces de avanzar significativamente. Las batallas más importantes incluyen la Batalla del Marne en 1914, la Batalla de Verdún en 1916 y la Batalla del Somme en 1916. La Primera Guerra Mundial fue también un conflicto naval, con la carrera armamentística y la tecnología de la época creando una nueva dimensión en la guerra. La Batalla de Jutlandia en 1916 fue la mayor batalla naval de la guerra, y aunque no hubo un claro vencedor, fue un punto de inflexión en la guerra naval. El conflicto se expandió más allá de Europa, con luchas en África, Asia y el Pacífico. Los aliados lanzaron una invasión fallida de los Dardanelos en 1915 para intentar abrir un nuevo frente contra el Imperio Otomano. Los alemanes también llevaron a cabo una guerra submarina en el Atlántico, lo que llevaron a la entrada de los Estados Unidos en la guerra en 1917. El final de la guerra llegó con la entrada en escena de los Estados Unidos y la introducción de nuevas tácticas y tecnologías. La ofensiva de primavera alemana en 1918 resultó en avances significativos para las potencias centrales, pero finalmente se detuvo y se revirtió. La guerra finalmente terminó con la firma del armisticio de Compiègne en noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortales de la historia, con alrededor de 16 millones de muertes y 21 millones de heridos. También tuvo un impacto significativo en la política internacional, llevando a la creación de la Sociedad de Naciones y proporcionando las condiciones para la segunda además de las muertes y heridas. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto en la economía global, con muchas naciones afectaron graves crisis económicas y financieras. También tuvo un impacto social significativo, ya que la guerra cambió la forma en que la sociedad europea funcionó. La movilización masiva de soldados y la participación de mujeres en trabajos de fábrica y otros roles que tradicionalmente se mejoraron masculinos, cambiaron la dinámica social. La Primera Guerra Mundial también cambió el equilibrio de poder en Europa. La caída de los imperios alemanes, austrohúngaro y ruso y la aparición de nuevos estados, como Polonia y Checoslovaquia, cambiaron la estructura política y territorial de Europa. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, estableció las condiciones para la paz y obligó a Alemania a aceptar la responsabilidad por la guerra y pagar grandes reparaciones. La Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto duradero en la cultura y la literatura. Las obras de poetas como Wilfred Owen y escritores como Ernest Hemingway mostraron el impacto emocional y psicológico de la guerra en los soldados y la sociedad en general. La guerra también cambió la forma en que se percibía la guerra en la cultura popular, proponer nuevos géneros de literatura y arte que reflejaban la experiencia de la guerra. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo un impacto significativo en la historia, la política, la economía, la cultura y la sociedad en general. La guerra confirmó el tono para el siglo XX y llevó a la creación de nuevas estructuras políticas y organizaciones internacionales. Su impacto sigue siendo visible en el mundo de hoy, y la lección aprendida de la Primera Guerra Mundial sigue siendo importante para prevenir futuros conflictos globales. Después de la Primera Guerra Mundial, se produjo un periodo de intensa agitación política y social en
en Europa. La Revolución Rusa de 1917 y la creciente influencia del comunismo, junto con la creciente preocupación por el auge del fascismo y el nazismo, llevaron a la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial también estableció el precedente de las alianzas militares, lo que llevó a la formación de la Liga de Naciones, un precursor de las Naciones Unidas, que tenía como objetivo evitar futuras guerras internacionales. Sin embargo, la Liga de Naciones no prevendrá la Segunda Guerra Mundial. Además, la Primera Guerra Mundial también tuvo un impacto significativo en la tecnología militar. Los avances en la aviación, la comunicación y la guerra química fueron algunos de los principales desarrollos tecnológicos durante la guerra. La Primera Guerra Mundial también cambió la forma en que se llevó a cabo la guerra en el futuro, proponer nuevas tácticas y estrategias militares. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un evento significativo en la historia mundial que estableció un precedente para futuros conflictos. Tuvo un impacto